Hola, bienvenido al curso Vigilancia e Inteligencia Estratégica. En este videoclase hablaremos un poco sobre los fundamentos conceptuales que giran en torno a la vigilancia tecnológica y a la inteligencia estratégica. Esos son los contenidos que vamos a ver rápidamente a lo largo de este videoclase. El concepto de entorno y competitividad se refiere al conjunto de factores y fuerzas que operan fuera de la organización y que afectan el desempeño de la misma. Como se muestra en la figura, dicho conjunto incluye varios componentes distintos. El componente económico engloba factores como la tasa de interés, la inflación, los cambios en el ingreso, las fluctuaciones del mercado bursátil y las etapas del ciclo económico. El componente demográfico tiene que ver con las tendencias que se presentan en las características demográficas, como la edad, la raza, el género, el nivel educativo, la ubicación geográfica, el ingreso y la composición familiar. El componente político y legal tiene relación con las leyes federales, estatales y locales de cada país, así como las legislaciones globales. Además, incluye las condiciones políticas y el nivel de estabilidad de las naciones. El componente sociocultural está conformado por factores sociales y culturales, como los valores, las actitudes, las tendencias, las tradiciones, los estilos de vida, las creencias, los gustos y los patrones de comportamiento. El componente tecnológico se centra en la innovación científica e industrial. Y el componente global abarca los temas relacionados con la globalización y la economía global. Las empresas sobreviven y son exitosas si son competitivas. El aporte económico en el análisis es indiscutible, pues en un mundo competitivo en donde se mezclan empresas en competencia perfecta junto con monopolios, todos tienen que lograr la mayor producción con los recursos que tengan a su disposición. O si se quiere enfocar la competitividad desde los óptimos posibles, tienen que saber que no se puede ir más allá de los factores de producción con los que se cuenta. En otras circunstancias, las empresas pueden morir. En cuanto a los determinantes de la competitividad empresarial, la determinación de los factores que inciden en la competitividad de una empresa constituye un aspecto fundamental para su posterior proceso de medición. Sin embargo, al igual que con las definiciones, existen diferentes perspectivas frente a los factores determinantes de la competitividad en una empresa. Para la OCDE, los elementos que contribuyen a la competitividad de la empresa son la exitosa administración de los flujos de producción y de inventarios de materias primas y componentes, la integración exitosa de planeación de mercado, actividades de I+D, diseño, ingeniería y manufactura, la capacidad de combinar I+D interna con I+D realizada en universidades, centros de investigación y otras empresas, la capacidad de incorporar cambios en la demanda y la evolución de los mercados, la capacidad de establecer relaciones exitosas con otras empresas dentro de la cadena de valor, las estrategias comerciales, las estrategias empresariales, la gestión de la innovación. Por otro lado, según Porter y otros autores, la parte medular de la formulación de la estrategia es el hacer frente a la competencia. En la lucha por un segmento de mercado, la competencia no se manifiesta únicamente en los otros jugadores. La competencia de una industria está enraizada en los fundamentos económicos y existen fuerzas competitivas que van mucho más allá de los combatientes establecidos en el mercado, como clientes, proveedores, competidores potenciales y productos sustitutos. Son todos los actores que podrían tener una mayor o menor prominencia dependiendo del mercado. El estado de la competencia de una industria depende de 5 fuerzas básicas: las amenazas de entrada, el poder de los proveedores, el poder de los compradores, productos sustitutos, competidores existentes. Es aquí en este punto donde juega un papel importante el proceso de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica. Estos procesos le permiten a las organizaciones estar atentos a los cambios del entorno, captando y analizando información y posteriormente transformarla en conocimiento útil, con el fin de estar alertas ante amenazas y aprovechando oportunidades que se presentan en el día a día. Pero, ¿qué es eso de vigilancia tecnológica? La vigilancia es el proceso de recogida, transformación, valoración y distribución de la información. La toma de decisiones con base en esta información transforma la vigilancia en inteligencia. El conocimiento adquiere valor real cuando sirve para tomar decisiones, es decir, cuando la transformamos en inteligencia competitiva.
El proceso de monitoreo y vigilancia tecnológica se orienta en realizar de forma sistemática la captación, análisis, difusión y explotación de la información que le es útil para fortalecer la infraestructura tecnológica. Ese proceso genera entonces alertas sobre el desarrollo científico y tecnológico sensible para generar oportunidades o amenazas al interior de las instituciones. De igual manera, con este proceso se pretenden identificar las capacidades tecnológicas con las que cuenta el sector, priorizar las necesidades de innovación y generar planes tecnológicos. De igual manera, la vigilancia tecnológica es conocida por otros autores como una actividad sistemática y organizada en las organizaciones que busca observar, captar, analizar, difundir y recuperar información sobre los hechos del entorno, lo que incluye las dimensiones tecnológica, social, económica y comercial, que es importante vigilar por parte de las empresas y organizaciones, con el propósito de identificar así entonces amenazas u oportunidades que puedan afectar a la organización. Es por ello que los ejercicios de vigilancia interpretan la información para la toma de mejores decisiones. Pero ¿cuál es el proceso general de una vigilancia tecnológica? Para llevar a cabo un proceso de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica es necesario el diseño de una metodología para su implementación, establecer un proceso que, de acuerdo a Sánchez y Palop en el año 2002, es unos autores que tomamos como referencia. Ese proceso puede contener la planeación, la observación, la captación, análisis, comunicación y utilización de la información para así tomar decisiones. En cuanto al proceso de planeación, en esta etapa es necesario definir la necesidad de información de la organización. Aquí se establecen los focos críticos de vigilancia, los cuales son las palabras clave de la necesidad que se planteó. De igual manera, en esta etapa se debe establecer el alcance del proceso de vigilancia con los objetivos claros y la definición de las fuentes de búsqueda de información. En cuanto al proceso de búsqueda, la búsqueda se realiza mediante la revisión de fuentes formales tales como documentos internos, bases de datos especializadas como de patentes académicas, estudios de mercado, información de entidades oficiales, fuentes informales, entre las que se encuentran las entrevistas con clientes, con personas expertas, con proveedores, entre otras personas. En cuanto a la captación y análisis, en este proceso, luego de la observación de la información, es importante generar inteligencia a partir de dicha información, enfocándonos entonces el análisis en los focos críticos de vigilancia. En cuanto a la comunicación o la difusión, la información que se analiza debe presentarse a las personas con poder de decisión dentro de la organización frente a un proyecto que se esté marcando o a una nueva inversión que se desee realizar o dependiendo del propósito que se tenga. Y por último, en la utilización, el producto final de los ejercicios de vigilancia es un reporte bien estructurado, el cual es un insumo para el proceso de toma de decisiones. En relación con las fuentes de información, las fuentes de información son muchas y todas son eficaces para diferentes tipos de vigilancia que se verán más adelante. Por ello es necesario clasificar dichas fuentes. Estas pueden clasificarse de forma formal o informal. El origen de las informales suelen ser las conversaciones con clientes, con proveedores, investigadores, entre otras personas. Ese tipo de fuente representa un alto valor para la organización, puesto que suministra insights para nuestro negocio. Sin embargo, el no poder archivar en ocasiones este tipo de información puede representar una limitación. Las fuentes de información formales entonces son bases de datos especializadas disponibles en la web. Una característica de este tipo de fuentes es que existe un formato más o menos estándar y ofrece la oportunidad de automatizar su explotación. Mucha de esa información se encuentra estructurada, lo que facilita su análisis estadístico. Entonces aquí podemos encontrar información sobre la prensa, patentes, bases de datos especializadas, publicaciones de organismos oficiales, libros, entre otras fuentes. Pero hay muchísimos tipos de vigilancia, no solamente es tecnológica y comercial. Es por eso que la vigilancia la podemos clasificar
y abarca muchísimas áreas del conocimiento, muchísimas áreas del entorno y la podemos clasificar como se muestra en esa slide. En cuanto a la vigilancia tecnológica, este tipo de vigilancia aborda el avance o el estado técnico y científico de las tecnologías que actualmente tenga la organización o las que se requiera adquirir para mejorar sus operaciones. Ello incluye, por ejemplo, analizar bases de datos especializadas académicas y de patentes, entre otras. En cuanto a la vigilancia de mercado, este concepto hace relación a los constantes estudios de mercado que se deben realizar para detectar tendencias y cambios de consumo de nuestros usuarios. Ello permite también identificar posibles alianzas estratégicas entre proveedores, alianzas estratégicas entre proveedores, quienes también pueden manejar información importante para poder optimizar los productos y servicios. En cuanto a la vigilancia del entorno, el entorno de las organizaciones es cambiante y por esta razón es necesario su vigilancia, detectar tendencias o cambios que afecten la organización, tanto de manera positiva como negativamente su desempeño y productividad. La vigilancia del entorno entonces permite identificar oportunidades y ventajas competitivas. Aquí podemos encontrar información de la legislación, la normativa política, económica, cultural y de medio ambiente. Y por último, la vigilancia competitiva o de competidores, donde actualmente se hace necesario caracterizar a los competidores actuales de las organizaciones que se puedan convertir posteriormente en una amenaza y que genere como tal una disminución en la porción del mercado. Es por ello que es necesario vigilar la competencia que pueda, por ejemplo, llegar a sustituir un producto o servicio ofrecido por la organización. Y por eso el estar atentos a los cambios competitivos permite generar estrategias para la obtención de ventajas competitivas. Pero ¿qué beneficios podemos obtener de los ejercicios de vigilancia e inteligencia estratégica? Pues la vigilancia e inteligencia estratégica sin duda trae consigo una serie de beneficios, como por ejemplo ayudar a generar alertas a las organizaciones sobre el desarrollo tecnológico y temas emergentes de investigación, actualizar el conocimiento y destacar posibles nichos de mercado, evitar la destinación, por ejemplo, de recursos innecesarios en áreas que son obsoletas o innecesarias para nosotros, ayudar en el diseño de políticas de ciencia, tecnología e innovación, y así como nuestras líneas de investigación en caso tal de que sean universidades. Ayudar, por ejemplo, en la identificación de capacidades institucionales y, por último, identificar actores, expertos internacionales y posibles aliados. ¿Y qué es eso de inteligencia estratégica? Pues la inteligencia estratégica es un concepto ligado a la estrategia militar en sus orígenes, el cual se entiende como un conocimiento específico, codificado, secreto y oculto. El conocimiento es necesario para poder crear planes nacionales de defensa, construir planes de operación militar y protección de un país. Se puede afirmar que la inteligencia estratégica está relacionada por todas las disciplinas o áreas del conocimiento. Además, existen diversas herramientas asociadas como la vigilancia tecnológica, la inteligencia competitiva, el roadmap tecnológico, la perspectiva estratégica y la gestión del conocimiento, volviendo aún más integral y completa la inteligencia estratégica. De esa manera, la inteligencia estratégica se puede concebir como una herramienta para transformar la información recolectada por la organización en ideas que lleven a la mejora de la organización dentro de su entorno, generando ventajas competitivas, y asimismo es una herramienta esencial para la gestión de la investigación, el desarrollo y la innovación. Muchas gracias.